Bien, en esta mañana quiero decirles que parece que Dios le está hablando aquí a alguien, porque todo lo que se ha dicho aquí, lo que trajo Efraín, lo que trajo Vilma, tiene que ver con la clase de hoy. Dios nos llama a que aprendamos a ser dependientes de Él. Y en esta mañana yo quiero decir que hoy es Día de las Madres y deseamos honrarlas. Y yo deseo comenzar brevemente diciendo que en la Biblia se habla de una mujer muy especial, una mujer que agrada a Dios. Y esa mujer es llamada bíblicamente la mujer virtuosa. Y dice la palabra, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Pues nosotros no tenemos que ir muy lejos, porque ese tipo de mujer la puedes encontrar en la casa de Dios. Es la que tú encuentras aquí. Aquí hay muchas de ellas. Porque la mujer virtuosa tiene muchos atributos y muchas características. Pero sobre todas y cada una de esas características y atributos, la mayor de ellas es que es la mujer que teme a Dios. Es la mujer que teme a Dios. Y es la mujer que Dios ha capacitado para llevar a cabo muchas labores. Ella es capaz de ser madre, ser esposa, ser abuela, ser ama de casa, ser amiga, trabajar en el templo, trabajar a tiempo completo, y podemos seguir mencionando un sinnúmero de labores que ella hace. Eso no tiene fin. A veces el día no da para todo lo que uno hace. Pero la pregunta no es ¿qué ella hace? Porque eso lo sabemos todos nosotros. La pregunta es ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque hace muchas cosas. ¿De dónde saca el tiempo y las fuerzas para realizar todo lo que hace? Bueno, es la mujer que teme a Dios. Es la mujer que depende de Dios. Y para esa mujer Dios hace provisión. Ella descansa en la provisión divina. Y en esta mañana queremos hablar no de la mujer, sino de esa provisión. Queremos hablar del Dios que hace todo posible para nosotras. Y queremos escucharlo directamente de su palabra, porque queremos que te vayas con una esperanza. Ese es el regalo de Dios para tu vida en este día. Queremos que te vayas con esa palabra en tu corazón. Y la vamos a encontrar en el texto de Isaías 40, versículos del 27 al 31. Y nos vamos a exponer de pie para leer la palabra de Dios, honrarla. Y dice de la siguiente manera: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has escuchado que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, palabra que va a edificar nuestras vidas espirituales, y te pedimos que pueda llevar a cabo el propósito para el cual tú las has enviado. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos en esta mañana, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, comencemos explicando lo que está sucediendo en este pasaje. Y yo quiero comenzar dando el trasfondo histórico para luego explicarle el principio del capítulo y luego vamos al final, que es la parte que leímos.
Se trata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento se encuentra en el exilio babilónico. Vilma hablaba del reino del norte, era cuando estaba hablando de los asirios. Yo estoy hablando del reino del sur, que es el reino o el pueblo que fue al destierro con Babilonia. Y tal vez tú también te encuentres en una situación difícil, porque estos hermanos se encontraban en una situación difícil. Habían sido desterrados, estaban en exilio físico, pero también estaban en un exilio espiritual. Se encontraban apartados de Dios y no sabían cómo regresar a Él. Era el problema, porque a veces nos apartamos por un poco tiempo, pero estos hermanos llevaban 60 años fuera del templo, llevaban 60 años fuera de Jerusalén y se sentían perdidos en una tierra que no conocían. Y lo que queremos ver en esta mañana es cómo ellos enfrentan su exilio y cómo Dios responde a esta dificultad que ellos están encontrando. De manera que durante este tiempo de provincia apartada, Dios estuvo silente por 60 años. Porque Dios le dijo que lo iban a buscar, pero no lo encontrarían. Eso dice la profecía. No lo encontrarían, solamente lo encontrarían cuando lo buscaran de todo corazón. Que significa que estarían ya listos para entender lo que habían hecho. Porque habían desobedecido a la palabra de Dios. Dios los había dejado allí por 60 años, pero en estos momentos su tiempo era cumplido. Dios conoce los tiempos. Y ahora era tiempo de restauración, era tiempo de refrigerio, era tiempo de un nuevo comienzo. Y tal vez también Dios te está hablando porque es tiempo de cambio para ti. Es tiempo de que salgas del destierro o de la situación difícil en que te encuentras. Si te encuentras en alguna, me imagino que sí, porque se ha estado hablando de esto toda la mañana. Y ahora al comienzo del capítulo 40, Dios usa al profeta Isaías para hacer un llamado a consolar a este pueblo que ha estado en el exilio por 60 años. Y les dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, consolaos. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es cumplido. Dios determina el tiempo nuestro. Dios los llevó allí y Él tenía el tiempo medido. ¿Cuánto tiempo va a durar tu dificultad? Tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. Porque es el Dios que te está formando. Y la dificultad en tu vida tiene un propósito. Y es que Él te dé forma, como el barro al alfarero. Y luego te mete en el horno y espera que ese horno esté bien caliente. Y cuando ese barro ya tiene forma, entonces lo saca del horno. Y ese es el tiempo en que se cumple. En estos momentos, ese es el tiempo en que se cumple el tiempo de Israel. Su tiempo es cumplido, que su pecado ha sido perdonado. Para nosotros, un tiempo eterno, 60 años es una vida. Para el Señor, un tiempo pequeño, no es mucho tiempo. Y dice: porque doble ha recibido de la mano de Jehová. Y les dice: pueblo mío, porque a pesar de haber estado en el exilio por tanto tiempo, ellos siguen siendo pueblo de Dios, porque este pueblo lo formó Dios de la promesa de Abraham. Él es su padre. Él le estaba enseñando a través de esta experiencia, como un padre le enseña a su hijo. Han sido experiencias para bien, porque todas las veces que Dios nos corrige y que nosotros corregimos a nuestros hijos, son experiencias para bien, para darnos un futuro mejor. Lo que pasa es que Dios tiene en sus planes eso, pero nosotros no lo tenemos. Nosotros pensamos en los planes de Dios en algo maravilloso, y son maravillosos.
Pero dentro de ese plan hay un tiempo para corrección. Y nosotros no contamos con ese tiempo. Y Dios está formando a este pueblo a través de esta experiencia. Y por eso le dice, pueblo mío, este pueblo se siente que Dios se ha olvidado de él. Pero Dios le está diciendo, pueblo mío, Dios no se ha olvidado de él. Ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron de Dios porque han estado mucho tiempo fuera de su casa. Han estado en necesidad, han estado fuera de su tierra, pero Dios ha estado velando por ellos, de lejos. Como cuando usted deja ir su hijo y usted no le deja de saber que lo está velando, pero lo está velando. Porque no es que quiera algo mal para él, es que uno se piensa que cuando uno deja a los pollitos de uno volar, ¿verdad? Le va a pasar algo. Pero Dios los está velando. Él sabe dónde encontrarlos porque él los llevó a Babilonia. Y ahora regresa allí a buscarlos. Porque es tiempo de abrir puertas. Las puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. Es tiempo de movernos en la dirección en que el Señor nos lleva o les lleva. Y luego, en los versos 12 al 27, el profeta quiere recordarle a Israel lo siguiente. Quiere recordarles cómo es el Dios al que ellos sirven. Porque parece que ellos se han olvidado del tipo de Dios que ellos tienen. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? El profeta les recuerda que su Dios no tiene comparación. Que no puede ser igualado a ningún otro Dios porque es el único Dios real, el único Dios histórico. El Dios que creó los confines de la tierra. Es el Dios del universo. Él es quien los envió al exilio y Él es el que tiene el poder de sacarlos del exilio. Y para enviarlos al exilio, Él envió a Babilonia a derrotar a Israel. Y ahora, para sacarlo, Él envió a Persia a invadir a Babilonia para que Persia le diera permiso a los israelitas a retornar a su tierra. Él hace lo imposible posible. Y ahora está Babilonia en destierro como estaba Israel. Este es el Dios que sacó a los israelitas de Egipto. Ellos tienen esa historia. Este es el Dios que abrió los mares para sacar a ese pueblo del desierto. El Dios que hace lo imposible posible cuando quiere ayudar a sus hijos. Pero en estos momentos, luego de una larga espera, se encuentran agobiados mentalmente, emocionalmente, como lo estaríamos nosotros también. Y aunque hay una salida, ellos no la ven. Y no la ven porque están alejados de Dios, están fuera del camino. Y cuando usted está fuera del camino, usted no ve lo que Dios está haciendo por usted. Usted no ve el camino, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y la fe de estos hermanos está ausente. Ellos se están preguntando, ¿estará Dios con nosotros? Nuestros caminos están escondidos de Él. Él no nos tiene en cuenta. No ven que Dios los está enviando a marchar. Y es que cuando tú no eres experimentado en el camino de Dios, tú no sabes marchar. Tú no sabes caminar por el camino, no sabes lo que Dios te está diciendo. Esta gente estaban acostumbrados a caudillos, a gente que los dijera, por aquí es que vamos. Ahí tú tienes a Moisés que le dijo, marchen, vénganse. Y caminaban, ¿verdad? Y aún así tenían la Shekinah de Dios y tenían la nube de fuego, pero ellos saben seguir a alguien, pero no saben caminar solos. Y la meta de Dios es que nosotros aprendamos a caminar solos. Que si el pastor no está aquí, que si la persona, tu mentor espiritual no está contigo, tú puedas caminar el camino, puedas caminar solo. Eso es lo que Dios persigue de nosotros, porque nuestra dependencia no está de la persona que está de frente a ti, nuestra dependencia tiene que venir de Él. De Él. Y este pueblo todavía no había llegado a ese punto en su vida espiritual. Dios les está haciendo visitación en esta hora,
pero piensan que Dios se olvidó de ellos. Pero Dios no se olvida de su pueblo. Y más adelante, en Isaías 54, el Señor les dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un breve momento, 60 años es un breve momento para el Señor. Y en lugar de alegrarse por la visitación que Dios les está haciendo y buscar su rostro, que es lo que tienen que hacer, comienzan a quejarse y a lamentarse. Esto es lo mismo que han hecho siempre. Este pueblo ha creado esta cultura de lamento y de queja. A través del desierto eso fue todo lo que pasó. Y tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Y todos aquellos que salieron, esa primera generación, no entraron. Los que entraron no eran los que salieron. Hubo muchas generaciones que se dieron ahí en esos 60 años. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos de la misma manera? La queja y el lamento, hermano, no nos lleva a ningún lugar, nos lleva a un callejón sin salida, porque eso no nos trae la solución. Y nosotros tenemos que en momentos de crisis buscar cuál es la solución. Tenemos que aprender a cambiar nuestra perspectiva, a pensar diferente. Nunca le funcionó al pueblo de Israel, nunca. Y no nos va a funcionar a nosotros. Esa no es la forma de responderle a Dios. Lo que Dios está buscando es que tú vayas y le busques a Él. Que tú vayas y te acerques a Él, porque Él tiene la solución para ti. Y Él está presto a ayudarnos, pero tenemos que presentarle nuestra queja y nuestro lamento a Él. Y en lugar de estar enfocados en el llamado que Dios le estaba haciendo, solo veían un camino largo, angosto, y se sentían que no tenían fuerzas para caminarlo. Tenían que ir para atrás. De hecho, son muy pocos los que llegaron. Hay muchos que se quedaron en Persia. Y en su debilidad, ellos se preguntaban, ¿será cierta la promesa de Dios? ¿Dónde ponemos nuestra mirada en medio de estas situaciones difíciles? Porque ellos están enfocados en el problema, en lugar de estar enfocados en el Dios que le está ofreciendo ayuda y no están respondiendo a ella. ¿Nos podemos identificar con Israel de vez en cuando? Sí. Algunas veces como pueblo de Dios somos tentados a pensar que Dios no está en medio nuestro. Pero somos el pueblo de Dios, eso no es lo que cantamos. Somos el pueblo de Dios. Entonces, Dios no se ha escondido de nosotros. Y esta fue la tentación del pueblo de Israel. Y es que nuestras limitaciones nos llevan a crear preocupaciones. Preocupaciones que no deberían de existir, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros le servimos al mismo Dios que le servía a Israel. Y nos envolvemos en tantas cosas diariamente que no estamos preparados o no estamos dejando un espacio para que Dios tome parte de nuestra vida diaria. Y Él espera que le demos un espacio en nuestra cargada agenda de trabajo. A veces estamos como Marta y no se nos ocurre parar, tomar un descanso para buscar la presencia de Dios que está esperando que lo invoquemos diariamente, no semanalmente, ni mensualmente, ni anualmente, sino diariamente, porque Él es nuestro compañero silente, Él está ahí. Y en estos momentos el profeta interviene de la siguiente manera, le dice de esto: hey, ¿no has sabido? ¿No has escuchado? ¿Por qué dices que tus caminos están escondidos de mí? Es significativo cuando Dios nos contesta con una pregunta. Jesús le hacía preguntas a los fariseos, a los saduceos. Cuando lo cuestionaban a Él, Él contestaba con una pregunta. Y lo hace para llamar tu atención. Lo hace para hacernos reflexionar en la verdad,
para recordarnos lo que Él ya nos ha dicho, porque estos saduceos y fariseos conocían la palabra de Dios y sabían lo que le estaban preguntando, sabían la contestación. Jesús no tenía que contestarle, Jesús sencillamente los está llevando para atrás a lo que ellos le están preguntando. Y este profeta está haciendo lo mismo en esta hora. ¿Tú no has escuchado? ¿Por qué tú dices esto? Porque para que recordemos lo que ya Dios nos ha dicho por su palabra. ¿Por qué te estás quejando? ¿No sabéis? ¿No lo has escuchado? Él apela a lo que ellos han oído y han escuchado. ¿De dónde ustedes sacan estos pensamientos? ¿De dónde los sacan? ¿A quién están escuchando? Al mundo. ¿Por qué escuchamos y buscamos consejos en aquellos que no conocen a Dios? Si nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿cuál es tu fuente de información? Porque solo falta que uno lo diga para que los demás lo repitan. Que uno, con un solo comentario fuera de sitio, se convierte en el cuchicheo de todos los demás. Y le hacemos caso, que es lo lindo. Y no hay nadie que diga, hey, espera. Dios no nos ha dicho eso. Recordemos, esto me recuerda a mí el camino de Jesús cuando caminaba por Emaús, que se le allegó a sus discípulos y les dice, sin identificarse, ¿y qué pláticas son estas que tenéis y por qué estáis tristes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué hablan de esto? Y ellos comienzan a decirle, tú no has oído, tú no has escuchado que Jesús, el que nosotros pensamos que era el Mesías, lo crucificaron y unos dicen que ha resucitado y siguen contándole por ahí. Y Jesús le contesta, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. Le estamos creyendo a todo el mundo menos al enviado de Dios. Esta gente sabía claramente lo que iba a suceder, eran sus discípulos. 3 días antes de la crucifixión, Jesús se sentó con ellos y le dijo, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera. Y ya yo no sé cuántas veces eso ocurre en el Antiguo Testamento. Jesús le está avisando a estos hermanos desde temprano en el Evangelio. A la gente le gusta especular. Especular, pero no llegan a la verdad. Con especulación tú no llegas a la verdad, hermano. Y cuando estos momentos de crisis, hermanos, llegan a nuestra vida, no es hora de dejar que nuestra desesperación navegue nuestra vida. Nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios sea el que la navegue, porque para eso Dios lo puso en nuestro ser. Es hora de sentarnos a recapacitar, es hora de sentarnos a pensar y a recopilar todo aquello que Dios nos ha hablado. Por eso Jesús le está diciendo a ellos, son tardos, porque ustedes no han escuchado lo que se les ha dicho, porque Dios nos habla. Y sus palabras nos llenan de entendimiento, nos dan sabiduría para entender lo que vamos a hacer. El regalo más lindo que nosotros tenemos, hermanos, es el hecho de que tenemos un Dios que nos revela. Tenemos un Dios que nos anticipa lo que va a ocurrir. Tal vez no te va a decir, esto es lo que te va a pasar, pero nos prepara. Y esa preparación que Dios nos da es la que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Porque a mí me preparó. Y en el momento en que sucedió la muerte de mi esposo, yo sabía lo que yo tenía que hacer. Yo estaba preparada para ese evento. Y yo pude afrontar la situación con entereza, con fe. Y yo me armé de valor y yo pude pasar por el fuego y por las aguas. No me negaron. No me negaron. Dios nos revela y ese es el mayor tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero si no sabemos utilizar las herramientas que Dios nos da, nunca estaremos preparados.
Porque esa palabra de Dios tú tienes que atesorarla en tu corazón y guardarla como María la guardó. María sabía lo que iba y guardó la palabra en su corazón. Y pudo enfrentar el momento difícil con la palabra que Dios le dio. Tenemos un Dios que nos habla, que nos prepara, pero lamentablemente no le ponemos atención y nos comportamos como gente que no ha tenido un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios es un encuentro real. Y en el momento de la prueba nos pasa como le pasó a los discípulos. Salimos corriendo. Nos volvemos locos. No sabemos qué hacer. Hey, ¿tú no has escuchado? ¿Tú no sabes? ¿Conoces el Dios que tienes? Porque estás desesperado. Por eso Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas te han dicho. Este destierro que ellos sufrieron, hermano, se lo habían profetizado ya años antes. ¿Y qué ellos decidieron hacer? Matar los profetas, decidieron deshacerse de ellos, los despreciaron, los echaron de la tierra. Entonces, ¿para qué Dios nos habla? ¿Para qué Dios nos habla si no le vamos a poner atención? ¿Para qué Dios nos habla si no vamos a recibir la palabra? Y cuando Dios nos habla, no nos habla abiertamente, por eso tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos está diciendo. No nos va a decir, hey, esto te va a pasar dentro de 5 años, dentro de 13 años. Dios me habló esa palabra 13 años atrás y yo la guardé en mi corazón. 13 años atrás. Entonces, reaccionamos como dijo Pedro. Jamás te acontezca esto. Oh no, eso no va a pasar a mí. Guárdala en tu corazón, porque tú no sabes para qué el Señor te la ha dado. No has sabido, no has escuchado, dice el profeta, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dice lo que Dios no es. No desfallece, Él no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese no es Dios, o ese es Dios. Él le está diciendo lo que Dios no es. ¿Se te ha olvidado cómo es el Dios que le servimos? Entendamos que Dios es eterno, no es limitado. Él no está unido a nuestro presente porque es eterno, no tiene límites. Nuestro entendimiento es finito, pero el de Dios no tiene límites. Él no se preocupa por lo que ve y nosotros estamos angustiados por lo que estamos viendo, por lo que está frente a nuestros ojos. Nosotros estamos limitados por lo que vemos, limitados en recursos, limitados en entendimiento y limitados en tiempo. Pero Él no es como nosotros, y eso es lo que el profeta le quiere decir. Porque ustedes piensan que Dios se ha olvidado de ustedes, porque Él no es como ustedes. Nosotros estamos limitados en pensamiento y nosotros estamos limitados en recursos. Pero Dios no piensa como nosotros, Él no se fatiga, Él no se cansa y Él no desfallece, porque Dios es espíritu. Dios no está hecho de carne y hueso. Dios es espíritu. Él es un Dios que hace lo imposible posible. ¿Por qué tenemos la tendencia de pensar que Dios es como nosotros? Le ponemos límites a Dios. Y Él va a hacer lo necesario para ayudarnos. Y continúa, dice ahora lo que Dios hace. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. A pesar de la incertidumbre, Dios le está advirtiendo que Él puede levantarlos del estado en que se encuentran, de su debilidad, de su cansancio. Sin embargo, el texto es muy específico, y dice que esto solo está disponible para los que esperan en Jehová. Para los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Dios te va a ayudar si tú esperas en Jehová. ¿Y qué significa, verdad?
esperar en Jehová, porque en estos momentos luce como que no hay muchas personas esperando en Jehová. Todo el mundo está desesperado, buscando una solución. No están esperando en Jehová, porque Dios tiene una solución para el problema que nosotros tenemos, pero no es bajo mis términos, es bajo los términos de Él. Y si tú quieres la solución, tienes que esperar en Jehová. No puedes salir corriendo, buscando ayuda donde no la hay. Y esto te lleva a que sencillamente tú tienes que reconocer que tú no tienes las fuerzas para hacerlo, pero Él las tiene para ayudarte. Porque Él, reconocer que necesitamos las fuerzas implica que somos débiles. No somos autosuficientes, porque tenemos dependencia de Él. Y eso es lo que quiere que tú reconozcas. Él quiere que dependamos de Él, porque Él quiere desarrollar una relación contigo. Y si tú te crees autosuficiente, tú nunca vas a encontrar a Dios. Porque el que está unido a Él depende de Él. Y tú tienes que reconocer que tú tienes esa dependencia. Que tú te cansas, que tú te fatigas, que tú no eres omnisciente, que tú no eres omnipresente, que Él es el que sabe todas esas cosas. Porque Él es Dios y nosotros somos hechura suya. That's it. No somos más nada. Somos hechura suya. ¿Qué significa esperar en Jehová? Esperar en Jehová tiene que ver con tener la expectativa de que Él nos va a ayudar. Estar confiados y desear que Dios nos dará la fortaleza. Porque Él es la fuente de fortaleza. Él tiene en abundancia para nosotros. Reconocer que Él es fuerte y nosotros somos débiles. Esa es nuestra naturaleza. Lo que Él le está queriendo decir en los próximos versículos dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Aún los jóvenes, los que tienen más fuerza, que nosotros decimos, ¿de dónde ese muchacho saca tanta fuerza? ¿De dónde ese muchacho? Él no se cansa. Pero llega un momento, ¿sabes qué? Que se cansan. Llega un momento en que se cansan. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan. Aún los jóvenes son débiles. El hombre más fuerte es débil, porque llega el momento en que dice, estoy cansado. ¿Sí no es que decimos? Estoy cansado. Esto es parte de nuestra genética, nuestros genes. Nosotros no estamos hechos para vivir eternamente. Nosotros estamos hechos para cansarnos. Por eso no estamos buscando la fuerza física de los hombres, porque la fuerza física del hombre va a llegar un momento en que se va a cansar. Yo estoy buscando la fortaleza que viene de Jehová, porque esa es eterna. Esa es eterna. Pero la del joven, aún siendo joven, se cansa. Yo no quiero esa. Yo quiero la que viene de arriba. Hermano, con esto me queda poco. Y la satisfacción inmediata no viene de que tú hayas cumplido la promesa que Dios te hizo. No viene de eso. Sino de que tú experimentes la presencia de Dios en medio de tu desierto, en medio de tu dificultad. Que tú experimentes esa fortaleza en medio de la espera. Porque Él nos habla en el momento en que nosotros le pedimos, en el momento en que nosotros aceptamos nuestra debilidad. Él nos habla y nos llena de gozo con su presencia. Y hacemos lo que hacemos por el gozo que Él pone delante de nosotros. ¿Quién quiere bajarse de esa nube? Nadie. Cuando tú sientes la presencia de Dios, tú te quieres quedar ahí. Hacemos como Jesús con los discípulos que no se querían bajar de la nube. Y los discípulos le dijeron, quedémonos aquí. Él dice, no, tenemos que retornar. Hay que bajar a trabajar. Esa es la fortaleza que viene a nosotros. Y llega un momento, hermano, en que en medio de la dificultad a ti se te olvida lo que pediste. Porque la presencia de Dios en ti es más poderosa
que cualquier cosa que Dios te pueda dar, que cualquier cosa que tú puedas alcanzar. Esta es la promesa, pero hay que aprender a obtenerla. Hay que aprender a recibirla. Nuestra necesidad hay que ponerla en oración. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere el lamento, Dios no quiere la queja. Dios quiere que tú vayas en oración, porque Dios fortalece al que declara su debilidad y le da fuerza al cansado y levanta al caído. Pero tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él. Nuestro sentido de autosuficiencia, hermano, nos hace caer. Y finalmente nos dice que los que esperan en Jehová levantarán alas como el águila, como el águila. La imagen del águila para este final de este versículo, esta porción que Dios nos ha dado en esta mañana, es perfecta. El águila tiene alas poderosas. Ustedes han visto las águilas como extienden sus alas y se suben a las alturas. Pero la fortaleza que lo sostiene en el aire no son las alas. Es que ellas se dejan llevar por la corriente del viento y el viento las lleva. Y ellas confían en que el viento no las va a dejar caer. El viento las mantiene arriba. Y esa es la imagen que Dios nos está presentando. El águila vuela alto, confiada en que la naturaleza la mantiene arriba. Y esa es la misma imagen que Dios quiere crear en nosotros. Que cuando estemos confiados en Dios, extendamos nuestras alas y nos subamos a las alturas con Cristo Jesús, sabiendo que estamos confiados en que Él no nos va a dejar, en que Él no nos va a desamparar, sino que nos mantengamos confiados que Él está con nosotros. ¿Cómo lo hace el águila? Y en medio de la adversidad, tú puedes sentirte en las alturas como Cristo Jesús. Y vamos a tener las fuerzas para esperar. La espera se nos va a hacer corta si está en medio de esa nube, de esa presencia. La espera no va a desesperar. No te vas a dar cuenta del tiempo. Y cuando hayas llegado, tú no vas a decir, Señor, gracias porque llegué, sino, Señor, gracias porque me has traído, porque el que me trajiste fuiste tú, porque llegaste con sus fuerzas, no con las tuyas. Y eso es lo que Dios quiere, que tú le des la gloria y la honra a Él. Y finalmente, quiero decirte esto. Voy a leer ese mismo versículo. Dice, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a notar el orden de esto finalmente, porque parece un poco extraño. Primero se levantan como las águilas, luego corren y después caminan. Yo hubiese pensado que caminábamos, después corríamos y después nos elevábamos. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que tenemos que subir a las alturas celestiales con Cristo Jesús y llenarnos de su presencia. Y esa experiencia de fe te va a mantener confiada, sabiendo que Dios es el que endereza tu barca, que Dios es el que lleva tu vida y que Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a dejar caer, pero tú tienes que mantenerte confiada en que Dios te lleva de la mano. Y cuando eso sucede, tú estás listo para correr la carrera que tienes por delante. Puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando tú estás corriendo esa carrera y tú has pasado por esa experiencia, entonces tú has aprendido a mantenerte en el camino. Y la próxima vez que tú tengas una dificultad, tú vas a saber lo que tienes que hacer. Pero Dios te enseña por medio de experiencia a mantenerte en el camino.
para que luego no te quejes ni te lamentes. Sabes solamente que te tienes que mantener elevado en las alturas y aprenderás a estar firme y confiado de que Dios es tu ayudador, es tu sombra a tu mano derecha, que el sol no te fatigará ni la luna de noche. Vas a saber caminar el camino solo, dependiendo de Él y no de ningún hombre. Hermanos, nosotros podemos estar abrumados por las circunstancias, pero Dios no lo está. Dios no lo está porque Él no se cansa, Él no se fatiga y no se debilita. Esa es su naturaleza, no es la nuestra. Y por eso, porque Él no lo hace, nosotros podemos ir y depender de Él. Porque es una fuente de vida que salta para vida eterna. Tenemos que aprender del águila. Tenemos que aprender a cambiar la manera en que nosotros miramos la vida. Si nos vamos desde arriba, si la vemos desde arriba, vamos a verla como Dios la ve. Cuando nosotros nos elevamos, podemos ver de arriba hacia abajo. Y confiados en la presencia de Dios, vamos a tener la fortaleza que necesitamos. Tenemos que tener una perspectiva divina. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad del mundo, porque es el único que nos puede llevar a las alturas. El único. Necesitamos dependencia divina. Y en esta mañana yo quiero terminar diciéndote que si hoy tú te sientes abrumado, o que si tú estás abrumado por alguna situación en tu vida, no necesariamente hoy, estás cansado o tienes alguna situación que tú has puesto en las manos de Dios, yo te invito a que pases al altar para que Dios te escuche, porque Él no se cansa, Él no se fatiga y Él no se debilita. Él es el único que te puede ayudar, el único. Nosotros podemos orar por ti, pero solamente podemos orar. Tenemos que llevarte a aquel que Él es dueño de toda fortaleza. Yo te invito a que lo pongas a los pies del Señor y que ores, que es lo que Él está pidiendo. Que ores, que lo lleves a la presencia de Dios, porque Él espera que tú dependas de Él. Vamos a canalizar nuestras necesidades por medio de su presencia, por medio de la oración. Vayamos a Él.